La voz de mi padre cortó el aire como una cuchilla. ¿Es siquiera tuyo? Así, sin más, sin previo aviso, sin vacilación, solo esas 5 palabras, y todo lo que había estado conteniendo dentro de mí se derrumbó. Estábamos en la cocina de mis padres. El refrigerador zumbaba, el ventilador de techo giraba perezosamente y el olor del asado de mi madre flotaba por la casa como si nada estuviera mal, como si fuera otra cena de domingo. Pero no lo era, no para mí. Mi hijo Leo acababa de entrar en la habitación. Estaba descalzo sosteniendo un vaso de agua con ambas manos, de pie en silencio junto a la puerta. Había estado jugando afuera con sus primos, con las mejillas todavía enrojecidas por el calor del verano y pequeños rizos pegados a la frente. Parecía tan tranquilo hasta que mi padre se giró, le dedicó una larga mirada y lo dijo: ¿Es siquiera tuyo? No había ni un ápice de sarcasmo en su tono. No era una broma. Era frío, destinado a humillar. Ni siquiera me miró cuando lo dijo, solo miró a Leo como si fuera un acertijo que nadie quería resolver. Se me cortó la respiración, la habitación dio vueltas. Escuché a mi hermana Dana burlarse y soltar una risita detrás de su copa de vino. «Míralo», murmuró. «De ninguna manera». Y ahí estaba, ese momento, ese puñetazo en el estómago que toda madre soltera teme, el momento en que alguien dice en voz alta lo que ha estado susurrando a tus espaldas durante años. Leo me miró confundido. No entendía el significado completo, pero sabía que no era amable. Se acercó a mí como si no estuviera seguro de si era bienvenido. Mi mano instintivamente buscó su hombro. Mi madre, Ellen, fingió no oír. Se ocupó en el fregadero de la cocina como si fregar el mismo plato 3 veces fuera más importante que intervenir. Me quedé paralizada, porque ¿cómo respondes a eso? ¿Cómo defiendes la existencia misma de tu hijo ante tu propio padre? No había planeado traer a Leo ese día. Honestamente ni siquiera quería estar allí. Pero Leo había estado haciendo preguntas últimamente sobre la familia, sobre de dónde venimos, sobre por qué nunca visitamos al abuelo Franklin y a la abuela Ellen. Quería saber quién era el tío Ray, porque había visto una foto en un álbum viejo una vez, un joven con uniforme militar sonriendo y apoyado en una motocicleta. Leo dijo que sentía que lo conocía. No tenía muchas respuestas. Ray murió cuando yo tenía 16 años, en un accidente automovilístico. No nos permitieron ir al funeral. Pero cuando Leo siguió preguntando pensé, tal vez sea el momento. Tal vez sea el momento de reconectar por su bien. Así que me puse el vestido que no había usado en 2 años, empaqué su mochila y conduje 2 horas hasta la casa a la que juré que nunca regresaría. No esperaba un desfile, pero tampoco esperaba esto. Franklin nunca me había aceptado, no realmente. No cuando quedé embarazada a los 23, no cuando elegí quedarme con el bebé. Me dijo que era egoísta, que había tirado mi vida por la borda, que ni siquiera sabía quién era realmente el padre. Recuerdo estar de pie bajo la lluvia afuera de su porche, con el vientre hinchado de 6 meses, mientras él cerraba la puerta en mi cara. Y ahora, 12 años después, aquí estábamos de nuevo. El mismo hombre, el mismo desdén, solo que esta vez mi hijo estaba aquí para escucharlo también. Quería gritar, agarrar la mano de Leo y correr, tirar el asado y decirle a mi padre que no se merecía una familia en absoluto. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Leo se movió en su lugar. Metió la mano en el bolsillo delantero de su sudadera, sacó una foto arrugada y miró a mi padre. «Encontré esto en tu garaje ayer», dijo. Estaba en una caja que decía cosas de Ray. Sostuvo la foto con ambas manos. «¿Quieres decirles lo que significa?» Y así, sin más, el aire de la habitación cambió. El rostro de mi padre palideció, la sonrisa de mi hermana desapareció, mi madre dejó caer el plato que había estado fregando y por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi padre. Siendo honesta, nunca quise volver a esa casa. La casa de la familia Monroe se encuentra al final de un camino de grava en un pueblo tranquilo a las afueras de Richmond, Virginia. Persianas blancas, un porche delantero caído y el tipo de buzón que ha sido abollado por la misma pelota de béisbol durante 30 años. Desde afuera, parece un lugar al que llamarías hogar, pero por dentro siempre se sentía frío. No el tipo de frío que puedes arreglar con un suéter, el tipo que se te mete en los huesos, el tipo que te hace sentarte más derecho en la mesa y cuestionar cada palabra antes de hablar. Crecí en esa casa con mi hermana menor, Dana.
Ella siempre fue la favorita, rubia, alegre, seguía las reglas. Yo era lo opuesto, tranquila, pero terca. Hacía demasiadas preguntas, vestía de negro en una casa que celebraba el beis. Nunca quise encajar, y para personas como mi padre, Franklin, esa era la máxima traición. Franklin Monroe no era abusivo, no en la forma en que la gente espera cuando dices algo así. No golpeaba, no gritaba, pero se contenía. Era estricto, distante y dolorosamente frío, especialmente conmigo. Creía en la disciplina, el respeto y el control. Las emociones se consideraban débiles, las preguntas eran desobediencia, y el amor, ese nunca se ofrecía libremente. Tenías que ganártelo y yo nunca pude del todo. Mi madre Ellen era suave, pero suave de una manera delgada como el papel. Flotaba detrás de él como una sombra, asintiendo cuando él hablaba, disculpándose cuando no lo hacía. No era cruel, pero tampoco estaba allí, no cuando importaba. Me mudé a los 19 y nunca miré atrás. Luego llegó Leo. Lo tuve cuando tenía 23 años, después de una relación tormentosa de un verano con un chico llamado Marcus. Al principio fue dulce pero poco confiable. Para cuando le dije que estaba embarazada, ya estaba haciendo las maletas para un trabajo en otro estado. Ni siquiera conoció a Leo y honestamente dejé de esperar que lo hiciera. No lo necesitábamos. Leo era mi segunda oportunidad, mi pizarra en blanco. Desde el momento en que nació, me miró como si yo fuera suficiente. Me prometí a mí misma que sería mejor, más presente, más honesta, más cálida. Todo lo que no recibí, se lo di a él. Construí una pequeña vida para nosotros en Norfolk, modesta pero estable. Trabajaba como recepcionista médica durante la semana, limpiaba alquileres de Airbnb los fines de semana y me aseguraba de que Leo nunca se perdiera un proyecto escolar o una cita con el dentista. Teníamos rutinas, noches de pizza los viernes, caminatas los sábados, panqueques los domingos. Estábamos bien hasta que Leo empezó a hacer preguntas. Comenzó de forma bastante inocente: ¿por qué no vemos al abuelo y a la abuela? ¿Cómo era el tío Ray? ¿De verdad tenía una motocicleta? Lo que pasa con Leo es que es observador, siempre lo ha sido. No es el tipo de niño que se queja o ruega, pero cuando quiere algo, realmente lo quiere, se aferra a ello. Y últimamente era la familia. Quería saber de dónde veníamos. Intenté explicárselo, le di las vagas respuestas que los niños suelen aceptar: las cosas eran complicadas, o ha pasado mucho tiempo. Pero él no lo dejó pasar. Dijo que quería entender de dónde venía su nariz, o por qué le gustaba la comida picante, o a quién se parecía. Me pilló desprevenida su repentina necesidad de conexión. Me di cuenta de que no podía seguir protegiéndolo de mi pasado solo porque era doloroso. Se merecía respuestas. Se merecía conocer sus raíces, incluso si estaban torcidas. Así que cuando mi madre llamó de la nada para invitarnos a la cena de cumpleaños de Dana, dudé. Todo en mí decía, no vayas. Pero luego miré la cara de Leo, la esperanza, la curiosidad, y dije, sí. Esa mañana me paré frente a mi armario durante 30 minutos tratando de encontrar algo que dijera, respetable, sin gritar desesperada. No había estado en casa en más de una década. Dana y yo no habíamos hablado en casi 5 años. Le envié un mensaje de texto una vez después de que nació Leo. Nunca respondió. El viaje fue tranquilo. Leo se sentó en el asiento trasero con los auriculares puestos, agarrando un libro sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial, totalmente inconsciente de que yo prácticamente vibraba de nervios. Me detuve en el camino de entrada y miré la casa, tratando de respirar a través de las náuseas que se acumulaban en mi estómago. Me dije a mí misma que era solo una cena, una comida, una oportunidad para que Leo viera de dónde venía su mamá, tal vez incluso conocer gente que lo amaría, o al menos fingiría. Pero la verdad, debería haber confiado en mi instinto, porque dentro de esa casa había un secreto enterrado más profundamente de lo que jamás había imaginado, y mi hijo, sin saberlo, estaba a punto de desenterrarlo. Entrar en ese comedor fue como subir a un escenario donde todos los focos ardían demasiado. La mesa ya estaba puesta, las velas parpadeaban, las ensaladeras medio llenas, las servilletas dobladas como pequeños cisnes. Mi madre se había esmerado, como siempre hacía cuando fingía que éramos una familia perfecta. Me di cuenta de que había estado limpiando toda la mañana. Había un tazón del ponche de cítricos favorito de Dana en el aparador,
el tipo que solía beber cuando era niña, y una pequeña pancarta que decía «Feliz 33 cumpleaños, Dana» en letras brillantes. Dana estaba de pie a la cabeza de la mesa, copa de vino en mano, ya con 2 bebidas en su celebración. Levantó la vista cuando entré, hizo una pausa para darle efecto y luego puso una sonrisa apenas cortés. «Bueno, mira lo que trajo el gato», dijo con un tono tan dulce como agudo. No me molesté en responder. Había aprendido hace mucho tiempo que las palabras de Dana no eran invitaciones, eran pequeñas dagas envueltas en lazos. Leo me siguió de cerca, llevando la pequeña planta que trajimos como regalo. La había elegido él mismo, dijo que era simbólica. No creo que supiera lo que quería decir, pero se sentía sincero. Dana ni siquiera la miró. Franklin estaba sentado en el otro extremo de la mesa, hojeando un periódico como si todavía fuera 1998. No levantó la vista, no hasta que Leo dio un paso al frente y dijo, «Hola, abuelo». Y entonces todo se detuvo. Franklin bajó el periódico lentamente, sus ojos se posaron en Leo como si estuviera mirando un rompecabezas que no encajaba del todo. Apretó los labios, luego con calma, demasiada calma, lo dijo, «¿Es siquiera tuyo?». El aire se quebró, me zumbaron los oídos. Pensé que había oído mal al principio, pero el resoplido silencioso de Dana lo confirmó. Hizo girar su vino y agregó, «¿En serio? Míralo». De ninguna manera es de ella. ¿Estás segura de que algún hospital no cambió a los bebés? Ahí estaba, el puñetazo en el estómago, la bofetada envuelta en risas. Leo me miró con el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué significa eso? Se me rompió el corazón. No estaba acostumbrado a la crueldad disfrazada de humor. Todavía creía que se suponía que los adultos debían ser amables. Tragué saliva y forcé una sonrisa. No significa nada, cariño, solo tonterías de adultos. Pero por dentro me estaba desmoronando. Esto era exactamente lo que temía, que redujeran a Leo, mi hijo, a un rumor, que lo hicieran sentir como un extraño en una familia que ya me trataba como a tal. Y mi madre no dijo una palabra. Se ocupó en la cocina, fingiendo no oír, fingiendo que todo estaba bien. Quería gritar. Quería tirar mi silla al otro lado de la habitación y preguntarle a Franklin qué clase de hombre le dice algo así a un niño. Quería recordarle a Dana que ella no era una santa, que una vez se emborrachó a los 19 años y estrelló su auto contra la cerca de una iglesia. Pero no lo hice. Me quedé allí, parpadeando para contener las lágrimas, apretando el hombro de Leo para recordarme a mí misma que no debía llorar. Franklin finalmente me miró con una expresión ilegible. Solo digo que no se parece a ti. Tampoco actúa como tú. No, intervino Dana. Es demasiado tranquilo e inteligente. Se rió de su propia broma. El rostro de Leo decayó. Algo dentro de mí se rompió. Abrí la boca, lista para defenderlo, pero antes de que pudiera decir una palabra, Leo metió la mano en el bolsillo delantero de su sudadera. Encontré algo ayer, dijo con voz suave pero firme. En el garaje, en una de las cajas que decía cosas de Rey. Todos se detuvieron. Franklin se congeló. Dana parpadeó. Incluso mi madre levantó la vista del fregadero. Leo desplegó una pequeña fotografía gastada. Dio un paso al frente y la sostuvo con ambas manos como una ofrenda de paz, o tal vez un desafío. Este tipo, dijo señalando al hombre de la foto, se parece a mí, hasta los ojos, las orejas y la sonrisa torcida. Se volvió hacia Franklin. ¿Ese es el tío Ray? Nadie respondió. Leo me miró confundido. Porque si lo es, quiero saber por qué nadie ha hablado nunca de él y por qué esto estaba escondido debajo de un montón de basura. Silencio. Silencio puro, pesado, empapado de culpa. Miré la foto. Era una instantánea en blanco y negro. Raymond Monroe, de unos 20 años, apoyado en una motocicleta, sonriendo de una manera que me dio escalofríos. El parecido con Leo era innegable. Fue entonces cuando lo vi. La mano de Franklin tembló cuando alcanzó su vaso. No habló, no discutió, solo miró a Leo como si estuviera viendo un fantasma. Y en ese momento supe que no solo estábamos lidiando con viejos rencores. Estábamos al borde de un secreto que nadie quería admitir. Me quedé allí conteniendo la respiración,
como si al exhalar demasiado fuerte la frágil verdad en esa habitación pudiera hacerse añicos por completo. Nadie se movió. Leo todavía tenía la foto extendida, el brazo extendido, esperando. No estaba enojado, todavía no, solo buscaba. Sus ojos se movían entre todos nosotros, yo, mi madre, Dana y finalmente mi padre, que todavía no había dicho una palabra. Franklin miró la foto como si tuviera dientes. La volví a mirar. Raymond Monroe, mi tío, el hermano menor de mi padre, el héroe de la familia convertido en tragedia. Murió cuando yo tenía 16 años, en un accidente de motocicleta. Eso fue lo que me dijeron. Pero ahora, esa foto y la forma en que Leo se parecía a él más de lo que yo jamás lo había hecho, todo encajaba como piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que había estado resolviendo. «¿Ese es el tío Ray?», volvió a preguntar Leo, esta vez en voz más baja. Franklin finalmente se aclaró la garganta. «No es asunto de nadie», murmuró, dejando su vaso con un fuerte ruido. Dana levantó una ceja. «Es una foto, papá, no la escena de un crimen». Pero ahora lo observaba de cerca, su sarcasmo tenía un toque nervioso. Leo me miró, esperando ayuda. Y fue entonces cuando tomé mi decisión. Extendí la mano y tomé la foto de su mano, dándole la vuelta. En el reverso había una fecha, agosto de 1988, solo unos meses antes de que yo naciera. Y con letra temblorosa de alguien, viaje de fin de semana de Ray y H. Ellen. Mi madre. Se me cayó el estómago. La miré. «Mamá, ¿escribiste esto?». Parecía como si hubiera visto un fantasma. Palideció, separó los labios y asintió con la cabeza más débilmente que jamás había visto. Fue entonces cuando supe que el secreto no era solo que Ray había existido, o que Leo se parecía a él. Era que yo también. Todo empezó a dar vueltas. El resentimiento de mi padre, su distancia, la forma en que nunca me abrazó como abrazó a Dana, la forma en que solía callarse cuando alguien mencionaba a Ray, cómo cambiaba de tema como si su nombre tuviera peso. Todos estos años pensé que me odiaba porque era diferente, porque era difícil, porque no había seguido el camino que él quería. Pero ahora estaba claro. Yo era un recordatorio viviente de algo que él no podía perdonar. Ray no era solo mi tío, era mi verdadero padre, y nadie me lo había dicho nunca. «Mamá», dije de nuevo más fuerte ahora, temblando. «Dime la verdad». Ray era mi papá. Sus manos se agarraron al borde del mostrador como si fuera lo único que la mantenía en pie. No lo negó, no dijo que no, solo susurró, «Era joven, fue un error. Tu padre me perdonó. Dijo que nunca volveríamos a hablar de ello. Teníamos que seguir adelante. Eras nuestra». «No. Yo no era suya». Ese era el punto. Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo podría desaparecer bajo mis pies. Dana simplemente parpadeó, sin palabras por primera vez en su vida. Leo nos miró con los ojos muy abiertos. «Espera, ¿eso significa que el tío Ray era tu papá? Entonces él es mi abuelo». Asentí lentamente con la mano sobre la boca. Y luego vino la peor parte. Franklin golpeó la mesa con la mano, no fuerte, no violento, sino definitivo. «Él no es tu padre. Él no es tu hijo. Tú eres mi hija, porque yo lo digo. Enterramos esto. Está hecho». Lo miré. «No, tú lo enterraste. Yo he estado viviendo bajo eso toda mi vida». Me miró, realmente me miró, y por primera vez no se parecía a mi padre. Parecía un hombre que construyó su vida sobre una mentira, y ahora esa mentira se derrumbaba frente a él. Me volví hacia Leo. Estaba de pie, firme, confundido pero tranquilo, al igual que Ray en la foto. «Vámonos», dije, con la voz apenas sosteniéndose. Caminamos hacia la puerta. No me importaba el asado, ni las velas, ni el cumpleaños de Dana. No me importaba que nadie se despidiera. Cuando llegamos a los escalones de la entrada, Leo preguntó, «¿Estás bien?». Me arrodillé y le tomé la cara entre las manos. «No lo sé», dije honestamente. «Pero estoy muy orgullosa de ti». Él asintió una vez como si entendiera más de lo que debería. Ese día no solo salimos de una casa, salimos de una mentira. Y sabía que la verdad no arreglaría todo,
pero al menos finalmente era nuestra para vivir con ella. No hablamos mucho en el auto. Leo se sentó en el asiento del pasajero esta vez, con las rodillas levantadas, la foto todavía en sus manos como si fuera la llave de una puerta que no había pretendido abrir. El sol de la tarde entraba por el parabrisas pintando de oro el salpicadero, pero se sentía frío. Agarré el volante con más fuerza de la necesaria. Me temblaban las manos y, por mucho que parpadeara, la carretera seguía borrosa. Estábamos a mitad de camino de regreso a Norfolk cuando finalmente habló. Entonces, ¿el tío Ray era tu papá? Asentí. Sí. No lo supe hasta hoy, pero ahora tiene sentido. Le dio la vuelta a la foto en su mano. Te pareces un poco a él también, especialmente la sonrisa. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nadie me había dicho nunca a quién me parecía. La gente siempre decía que Dana se parecía a papá, que tenía sus ojos, su forma de andar, su actitud. Yo era la niña misteriosa, la que no encajaba. Ahora sabía por qué. Parecía genial, dijo Leo en voz baja. Lo era, respondí, las palabras saliendo antes de que supiera si eran ciertas. Al menos por lo que recuerdo. Era tranquilo, amable. Solía darme dulces a escondidas cuando papá no miraba. Me llamaba Pequeña Luz. Nunca entendí por qué. Leo sonrió levemente. Tal vez sabía que era suya. Tuve que detenerme. Ya no podía ver a través de las lágrimas. Nos sentamos en el arcén de la carretera durante mucho tiempo simplemente respirando, dejando que la verdad se asentara en los espacios donde solía vivir el silencio. De vuelta en casa, acosté a Leo esa noche sin necesidad de decir mucho. Él estaba procesando y honestamente yo también. Sostuvo la foto debajo de su almohada como un secreto que quería guardar cerca. Después de que se durmiera, me serví una copa de vino y miré por la ventana de la cocina durante lo que parecieron horas. Cada palabra de esa cena se repetía en mi cabeza en un bucle. La acusación de mi padre, la silenciosa admisión de mi madre, la forma en que Dana parecía querer desaparecer en el momento en que la verdad salió a la superficie. Pensé en llamar a alguien, a un amigo, a cualquiera, pero sabía que esto era algo con lo que tenía que sentarme primero. Al día siguiente recibí un mensaje de mi padre. Solo una línea, ven sola. Cada parte de mí quería ignorarlo, bloquear su número y terminar con él para siempre. Pero algo más profundo me empujó hacia atrás. Tenía que oírlo. Tenía que saber lo que diría, si diría algo. Así que volví a conducir. Esta vez no me molesté en ponerme un vestido. Llevaba jeans y una sudadera, sin maquillaje, sin armadura, solo yo. Él estaba esperando en el garaje, sentado en una silla plegable, mirando la caja en la que Leo había encontrado la foto. No levantó la vista cuando entré, solo dijo, debería haberlo quemado todo hace años. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, de pie cerca de la puerta sin saber si era bienvenida. Suspiró. Porque una parte de mí todavía lo amaba. Esa admisión me dejó sin aliento. Mantuvo la vista fija en la caja. Ray era mi hermano, mi sangre, y me traicionó de la peor manera. Pero, ¿sabes qué es lo más difícil? No dije nada. Tú, continuó. Tú eras lo mejor que le había pasado a esta maldita familia, y odiaba que no fuera yo quien te hiciera. Entré más adentro con el corazón latiendo con fuerza. Te pasaste toda la vida castigándome, dije con la voz tensa. ¿Por qué? Porque cada vez que te miraba, susurró, veía al hombre que me quitó todo, y a la hija que no podía amar como debía por eso. Nos quedamos allí, en ese garaje rancio lleno de fantasmas y polvo, ambos finalmente desarmados. No quería ser un recordatorio, dije. Lo sé, respondió. Hubo una pausa, un largo y doloroso silencio. Luego preguntó, ¿puedo conocerlo? A tu chico. Lo miré, realmente miré al hombre que me crió pero nunca me abrazó, al hombre que eligió el silencio sobre la honestidad. Y luego recordé la forma en que Leo se mantuvo firme, la forma en que hizo preguntas, la forma en que sostuvo esa foto como si ya supiera que la verdad era poderosa. Él no es solo mi chico, dije. Es tu segunda oportunidad. No sé qué esperaba cuando dejé que mi padre volviera a ver a Leo. Tal vez un apretón de manos, tal vez un silencio incómodo. Lo que no esperaba era ternura.
Sucedió una semana después de esa conversación en el garaje. Le dije la verdad a Leo, al menos las partes que yo misma entendía. Que Ray era mi padre biológico, que Franklin me crió pero nunca me vio realmente, que las familias pueden ser desordenadas y que el amor no siempre llega de la forma correcta o en el momento adecuado. Y Leo, bendito sea, escuchó sin juzgar. Su primera pregunta no fue sobre la traición o la biología, fue, ¿el abuelo dijo que lo sentía? Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de niño que estaba criando. Franklin vino el sábado siguiente con una pequeña caja de madera. Sin previo aviso, sin llamar con antelación, simplemente llamó a nuestra puerta como un hombre que finalmente estaba listo para mirarse al espejo. Leo abrió la puerta y por un segundo me tensé. Hola, dijo Franklin con las manos en los bolsillos de la chaqueta. ¿Te importa si entro un rato? Leo se volvió hacia mí, esperando. Asentí no porque confiara en mi padre, sino porque Leo confiaba en mí. Franklin entró en nuestra pequeña cocina, la que tiene azulejos desconchados y una mesa de segunda mano. Parecía más pequeño aquí, o tal vez simplemente parecía humano. Le entregó la caja de madera a Leo. Tu tío Ray hizo esto en la escuela secundaria. Lo guardé todos estos años. Pensé que tal vez te gustaría tenerlo. Leo abrió la tapa. Dentro había viejos parches, pines y fotos, cosas militares en su mayoría, algunos garabatos. Una carta amarillenta doblada en 4 encima. Una foto de Ray sosteniendo a un bebé a mí. Sentí que el piso se inclinaba debajo de mí. Franklin se aclaró la garganta. Solía llamarte pequeña luz. Decía que tenías esa forma de hacer que una habitación se sintiera más cálida. Parpadeé, tragando saliva. Supongo que pasé muchos años tratando de apagar esa luz, añadió Franklin. No sabía cómo criar a un niño que no era mío, y definitivamente no sabía cómo amar a una hija que me recordaba al hombre al que nunca perdoné. Quería gritarle, o llorar, o decir, deberías haberlo intentado de todos modos. Pero Leo llegó primero. Dijo, todavía puedes intentarlo ahora. Franklin lo miró sorprendido. Leo no es ingenuo, sabe que las cosas no se arreglan mágicamente. Pero creo que también sabe cuando alguien lo intenta, incluso si es tarde. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina durante 1 hora. Sin gritos, sin culpas, solo el comienzo de algo nuevo, una especie de paz frágil e incómoda. Y en ese momento me di cuenta de algo, la verdad, no importa cuán fea sea, te libera. Pasé la mayor parte de mi vida tratando de ganarme el amor de un hombre que no podía darlo, que me veía como una herida en lugar de una hija. Y una vez que el secreto salió a la luz, dejé de necesitar su aprobación. Dejé de preguntarme si estaba rota. Dejé de encogerme para que los demás se sintieran cómodos. Porque la verdad es que nunca fui el error, fui el encubrimiento. Y ahora finalmente puedo salir a la luz que alguien vio en mí una vez, y que mi hijo me ayudó a redescubrir. Dana no ha llamado. No lo esperaba. No sé si está enojada, avergonzada o simplemente cansada de fingir. Pero tampoco necesito su aprobación. Algunas personas caminan contigo a través de la tormenta, algunas personas tiran piedras desde la orilla. He aprendido a diferenciarlas. Mi madre me escribió una carta real escrita a mano. Se disculpó no solo por el secreto, sino por quedarse mirando mientras yo sufría. Dijo que pasó décadas protegiendo su matrimonio cuando debería haber estado protegiendo a su hija. Era la primera vez que la veía admitir debilidad, y de alguna manera eso la hizo más fuerte a mis ojos. En cuanto a Leo, está prosperando. Tomó la foto de Ray y la puso en un marco junto a su cama, no porque necesitara un nuevo abuelo, sino porque quería recordar la verdad que nos liberó a ambos. Hace unos días me preguntó, ¿crees que me parezco más a ti o a él? Sonreí. Creo que te pareces a ti, y eso es lo mejor que cualquiera puede ser. Él asintió. Bien, porque me gusta quien soy. Fue entonces cuando me di cuenta. No podemos reescribir el pasado. No podemos convertir a las personas en quienes desearíamos que fueran. Pero podemos elegir qué llevar adelante y qué dejar ir. Nunca recuperaré la infancia que no tuve. Nunca podré preguntarle a Ray qué habría hecho de manera diferente. Pero tengo a Leo y cada día puedo elegir ser el padre que necesitaba. Ese es el legado que quiero dejar.
No una familia perfecta, solo una honesta.